¿Y si la persona que más amas, de repente, te dijera que ya no te ama más? Pero, ¿y si te dijera que, muchas veces, es en el dolor donde encontramos nuestra verdadera fuerza? En la historia de hoy, vamos a acompañar lo que sucede cuando Marcos y Camila se enfrentan a la dura realidad de una separación inminente y luego emprenden un viaje de autodescubrimiento, transformación y, tal vez, perdón. Marcos se sentó en el sofá de la sala, su rostro reflejando una mezcla de inquietud y determinación. Camila, ajena a lo que estaba por venir, colocaba cuidadosamente una taza de té sobre la mesa. Era una noche tranquila, como tantas otras, pero algo en el aire se sentía diferente. Marcos respiró hondo, evitando el contacto visual. Camila, necesito decirte algo, comenzó, su voz quebrada por la incertidumbre. Era evidente que estas palabras habían estado atormentándolo por semanas, quizás meses. Camila, siempre atenta, notó la tensión en su tono. Claro, dime, respondió con una calma que contrastaba con el torbellino que empezaba a formarse dentro de ella. Las palabras que siguieron fueron como un golpe al pecho. La habitación, que hasta hace un momento estaba llena de paz, se llenó de un silencio pesado, casi palpable. Los ojos de Camila se encontraron con los de Marcos, buscando respuestas en medio del dolor. ¿Por qué ahora?, pensó, pero no dijo nada. En su interior, luchaba contra la necesidad de llorar, gritar o exigir explicaciones. En cambio, optó por mantenerse firme, consciente de que su reacción en ese momento definiría el rumbo de lo que estaba por venir. Mientras Marcos hablaba de su infelicidad y su deseo de espacio, Camila escuchaba atentamente. Su mente procesaba cada palabra, pero su corazón permanecía en un estado de shock. Era como si el mundo que conocía comenzara a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, frente a sus ojos. Sin embargo, en su silencio, había una fuerza inquebrantable que Marcos no esperaba. Marcos continuó hablando, como si al liberar cada palabra intentara deshacerse del peso que cargaba en su interior. No es tu culpa, Camila. Eres increíble, pero siento que estoy atrapado. Necesito encontrarme a mí mismo, y no creo que pueda hacerlo dentro de este matrimonio. Su voz temblaba, evidenciando la lucha interna que enfrentaba. Pero Camila, aunque profundamente herida, no interrumpió. Lo dejó hablar, dejando que él vertiera su confusión sin reproches. En su interior, Camila sentía una tormenta de emociones. Dolor, incredulidad, incluso enojo. Su postura seguía siendo tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué hago ahora?, se preguntaba. Una parte de ella quería gritar que el amor no desaparece de un día para otro, pero otra le susurraba que este no era el momento para buscar respuestas, sino para mantener la calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos, esperando una reacción explosiva, se encontró con algo mucho más desarmante: serenidad. Camila lo miró fijamente, no con reproche, sino con una mezcla de tristeza y compasión. Entiendo que necesitas espacio, dijo finalmente, con una voz firme pero cargada de emoción. Solo espero que recuerdes que esto no es solo tu decisión, también es mi vida. Esa respuesta lo dejó perplejo. Marcos esperaba gritos, lágrimas, cualquier cosa menos la calma que Camila estaba mostrando. La tensión en la habitación se transformó en algo más profundo. Un reconocimiento silencioso de que este era un punto de quiebre, no solo para su matrimonio, sino para ambos como individuos. Camila tomó aire profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Si esto es lo que sientes, Marcos, no voy a intentar convencerte de lo contrario, dijo con una serenidad que parecía casi irreal. Sin embargo, en su interior, cada palabra era como un puñal. Sabía que insistir no cambiaría nada y eligió preservar su dignidad
antes que perderse en una discusión sin rumbo. Marcos la observó, incapaz de comprender cómo podía mantener la compostura frente a una revelación tan dolorosa. No esperaba esta reacción. Pensó, confundido. Camila había sido su apoyo incondicional por tantos años, y ahora, frente a sus palabras devastadoras, seguía mostrándose fuerte. Pero bajo esa fachada, un torbellino de emociones se agitaba, cada vez más intenso. Mientras el reloj marcaba el paso de los minutos, ambos permanecieron en la sala, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Marcos, atrapado en su propia confusión, miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Camila. ¿Realmente quiero esto?, se preguntó por primera vez, pero decidió no expresar su duda. Al menos, no en ese momento. Camila, por su parte, comprendió que había llegado el momento de tomar decisiones importantes. Aunque su corazón estaba roto, una pequeña chispa de fuerza comenzó a encenderse dentro de ella. «Esta conversación no termina aquí, Marcos», dijo con calma. «Ambos necesitamos tiempo para pensar». Esa frase, llena de intención, marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever completamente. Camila pasó la noche en vela, mirando el techo de su habitación, mientras las palabras de Marcos resonaban en su mente. «Ya no te amo». Aquellas 5 palabras eran como un eco constante, golpeando su corazón una y otra vez. Sin embargo, en lugar de eso surgió una determinación silenciosa, una fuerza que no sabía que tenía. Camila decidió que no imploraría ni intentaría convencerlo. Su dignidad era más importante que cualquier otra cosa. Por la mañana, se encontró con Marcos en la cocina. Él evitó mirarla, probablemente esperando una explosión de emociones. Pero Camila, y pensado en lo que dijiste anoche, comenzó, con una voz tranquila pero firme. Si es espacio lo que necesitas, lo tendrás. Sugiero que nos tomemos un tiempo separados para reflexionar. Marcos levantó la vista, sorprendido por sus palabras. Esa no era la reacción que esperaba. Había imaginado gritos, súplicas o incluso recriminaciones, pero en lugar de eso, Camila le ofrecía lo que él decía necesitar, con una madurez que lo desconcertaba. Camila asintió lentamente. «Sí, Marcos, no voy a mendigar tu amor. Si esto es lo que crees que necesitas, lo respetaré, pero también necesito este tiempo para mí». Sus palabras, aunque dichas con calma, tenían un peso que Marcos no pudo ignorar. Por primera vez, comenzó a cuestionar si realmente estaba preparado para lo que había pedido. Marcos quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Camila, una mujer que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles, ahora le daba la espalda. No con rencor, sino con una tranquilidad que lo desarmaba. Mientras ella se levantaba para preparar una taza de café, él sintió una punzada de inseguridad. Había subestimado su fortaleza. Por su parte, Camila se sentía como si caminara sobre una cuerda floja. Cada paso que daba era una lucha por mantenerse equilibrada, por no dejar que sus emociones la consumieran. Mientras revolvía el café, recordó las palabras de su madre. «Nunca pierdas tu valor, incluso cuando otros no lo vean». Y eso era lo que estaba haciendo. No era fácil, pero sabía que era necesario. Cuando volvió a la mesa, Marcos intentó romper el silencio. «No pensé que lo tomarías así», admitió. Camila lo miró fijamente, sin rastro de amargura, pero con una determinación que hablaba por sí sola. «No siempre podemos controlar lo que sentimos, Marcos, pero sí podemos decidir cómo reaccionar. Yo elijo no perderme en este dolor». La respuesta de Camila dejó a Marcos sin palabras. Había esperado todo menos la serenidad que ella mostraba. En su mente comenzó a surgir una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si este tiempo separados
no lo acercaba a la libertad que tanto anhelaba, sino a un vacío que no sabía cómo llenar. En los días que siguieron, Camila comenzó a hacer los arreglos necesarios para su separación temporal. Preparó una pequeña maleta, empaquetando solo lo esencial, mientras observaba los rincones de la casa que habían compartido durante tantos años. Cada objeto parecía contar una historia. Las fotografías enmarcadas, las pequeñas notas que solían dejarse, los muebles que habían elegido juntos. Era como si estuviera despidiéndose de una vida que, de algún modo, ya no le pertenecía. Marcos, mientras tanto, evitaba la confrontación. Prefería no cruzarse con ella, como si esquivar esos momentos pudiera aliviar el peso de la decisión que había tomado. Pero en su soledad, comenzaba a sentir una extraña incomodidad. Las palabras de Camila resonaban en su mente. Yo elijo no perderme en este dolor. No sabía si admirarla o sentirse aún más confundido por su actitud. Finalmente el día de la partida llegó. Camila, con una postura firme pero un nudo en la garganta, se despidió de Marcos en la puerta de la casa. Espero que este tiempo nos sirva a ambos, dijo con voz serena. Marcos asintió, incapaz de articular una respuesta adecuada. Había esperado lágrimas y súplicas, pero lo que encontró fue dignidad y determinación. Cuando la puerta se cerró tras ella, Marcos sintió un vacío inmediato. Por primera vez, el silencio de la casa no le ofreció la paz que había buscado, sino una inquietud que no podía ignorar. Mientras Camila se alejaba en su automóvil, comenzó a preguntarse si este espacio que tanto había deseado era realmente lo que necesitaba, o si simplemente había abierto una puerta que no estaba preparado para cruzar. Camila llegó a la casa de Juliana con una mezcla de emociones que apenas podía describir. Al bajar del automóvil, fue recibida por su hermana con un cálido abrazo. El gesto que puede hacer que incluso el día más oscuro parezca un poco más brillante. Estoy aquí para ti, Camila. Lo que necesites, le dijo Juliana, con una mirada que transmitía confianza y apoyo incondicional. Dentro de la casa, el ambiente era acogedor, lleno de pequeños detalles que reflejaban la personalidad vibrante de Juliana. Camila dejó su maleta junto a la puerta y suspiró profundamente, como si soltar ese equipaje también fuera una forma de liberar parte del peso que cargaba en el corazón. Gracias por todo, Juli. No sé cómo habría manejado esto sola, dijo con una sonrisa débil pero sincera. Los primeros días fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Camila alternaba entre momentos de introspección profunda y pequeñas distracciones que Juliana organizaba para mantener su ánimo en alto. Salir a caminar, ver películas antiguas y preparar juntas cenas sencillas se convirtieron en pequeños rituales que ayudaban a Camila a redescubrirse. Poco a poco, sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. La soledad en la oscuridad traía consigo los recuerdos de su vida con Marcos. Pero incluso en esos momentos de tristeza, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era como si, entre las grietas de su corazón roto, comenzara a brotar una nueva fuerza, una que aún no comprendía del todo, pero que sentía creciendo con cada día que pasaba. Con el paso de los días, Camila empezó a redescubrir facetas de sí misma que había dejado atrás. Juliana, siempre observadora, le sugirió que retomara algunos de sus antiguos hobbies. ¿Recuerdas cómo amabas pintar?, dijo un día, mientras acomodaban unos libros en la sala. Camila, sorprendida por el comentario, se dio cuenta de que no había sostenido un pincel en años. Esa noche, sacó una vieja caja de materiales artísticos que había guardado en el sótano y comenzó a experimentar de nuevo. Las primeras pinceladas fueron torpes, pero cada trazo le traía una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Pintar se convirtió en una terapia, una forma de liberar emociones que no podía expresar con palabras. Sus obras, aunque simples, reflejaban la complejidad de lo que estaba viviendo. Mientras tanto, Juliana se aseguraba de que Camila no se aislara completamente. Insistió en organizar una pequeña reunión con amigos cercanos, personas que conocían a Camila desde hacía años y que siempre habían sido su red de apoyo. Esa noche, entre risas y anécdotas,
Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Estaba rodeada de personas que la querían por quien era, no por el rol que desempeñaba como esposa o pareja. Pero incluso en esos momentos de alegría, la ausencia de Marcos se sentía como una sombra silenciosa. Camila no podía evitar preguntarse si él también estaba reflexionando, si su tiempo a solas le estaba ayudando a entender lo que realmente quería. Aunque no lo buscaba, una pequeña parte de ella esperaba que él se diera cuenta de lo que habían perdido y tomara la iniciativa de arreglar las cosas. Una tarde, mientras organizaba unas viejas cajas en el cuarto de invitados, Camila encontró un álbum de fotografías que no recordaba haber guardado. Al abrirlo, se encontró con imágenes de su boda, viajes inolvidables y pequeños momentos cotidianos con Marcos. Por un instante, su corazón se detuvo. Cada fotografía era un recordatorio de los buenos tiempos, de los momentos en que su amor parecía inquebrantable. Sin embargo, esta vez, Camila no se dejó llevar por la nostalgia. En lugar de hundirse en la tristeza, tomó el álbum y lo guardó en un lugar seguro. Estos recuerdos son importantes, pero no pueden definir lo que soy ahora, se dijo a sí misma, con una convicción renovada. Era el comienzo de una transformación interna, donde aprendía a valorar su pasado sin dejar que la detuviera. Mientras tanto, Marcos también enfrentaba sus propios demonios. La soledad que tanto había deseado empezaba a pesarle más de lo que imaginó. Las noches en la casa vacía, sin el sonido familiar de Camila moviéndose por las habitaciones, lo obligaban a enfrentarse a preguntas que había evitado durante mucho tiempo. ¿Es realmente el matrimonio el problema, o soy yo?, se preguntaba, mientras miraba fijamente el techo en la oscuridad. Ese día, Camila salió a caminar por un parque cercano, disfrutando de la brisa fresca que le acariciaba el rostro. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices del dolor, algo en su interior había cambiado. Había comenzado a ver su tiempo de soledad no como un castigo, sino como una oportunidad para redescubrir su fortaleza y reconstruir su vida bajo sus propios términos. La casa se sentía cada vez más vacía. Marcos solía pensar que el silencio sería su aliado, que le daría la paz que tanto buscaba. Pero con Camila lejos, ese mismo silencio se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. Los días se extendían como un interminable lienzo gris, y las noches eran aún más largas. Se encontraba revisando mensajes antiguos, fotografías y pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontró algo que no esperaba: una carta escrita por Camila años atrás. Era una nota sencilla, llena de palabras de aliento y amor incondicional. En ella, Camila había descrito cómo se sentía orgullosa de compartir su vida con él, de cómo creía en su capacidad de superar cualquier obstáculo juntos. Marcos leyó cada palabra con detenimiento, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Esa carta, que antes había considerado una muestra más de cariño, ahora se sentía como una pieza valiosa de algo que había perdido. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, se preguntó. Por primera vez en semanas, la culpa comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, reemplazando la confusión por una dura verdad. Quizás sus problemas no eran culpa del matrimonio, sino de su incapacidad para enfrentar. Esa noche, sentado en el sofá donde había pronunciado las palabras que rompieron a Camila, Marcos dejó que los recuerdos lo inundaran. Visualizó los momentos felices, las risas compartidas y los sueños que alguna vez los unieron. Por primera vez, comenzó a dudar de su decisión y a preguntarse si había perdido algo irreemplazable por no saber valorar lo que tenía. Marcos empezó a darse cuenta de que la ausencia de Camila no solo había dejado un vacío en la casa, sino también en su corazón. Se sorprendió al notar pequeños gestos cotidianos que ahora echaba de menos: su risa en la mañana, la manera en que arreglaba las flores del comedor, incluso el sonido de sus pasos mientras preparaba todo aquello que alguna vez consideró insignificante, ahora parecía insustituible. Una tarde, mientras paseaba por el vecindario, vio a una pareja mayor caminando de la mano. La escena, sencilla pero cargada de significado. Eso podría haber sido nosotros, pensó, con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Por primera vez, comprendió que el amor no siempre se trata de momentos grandiosos,
sino de las pequeñas cosas que construyen un vínculo día tras día. De regreso en casa, Marcos se sentó frente a la mesa del comedor, donde solían compartir largas conversaciones sobre sus planes y sueños. Allí, con la mente llena de recuerdos, tomó una libreta y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué quería decir, pero sentía la necesidad de expresar lo que estaba experimentando. Cada palabra que escribía era como una ventana a sus emociones más profundas, aquellas que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Camila, he estado pensando mucho en nosotros, escribió al inicio. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba llenando las páginas con confesiones y reflexiones. Admitió que había sido injusto, que había permitido que su propia insatisfacción nublara el valor de lo que tenían juntos. Al terminar, cerró la libreta y la dejó sobre la mesa, con la esperanza de que algún día pudiera entregarse. Pasaron los días, y Marcos no pudo dejar de pensar en Camila. La carta que había escrito permanecía sobre la mesa, esperando el momento adecuado para ser entregada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún no estaba listo. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si sus palabras no fueran suficientes para reparar el daño causado? Mientras tanto, la ausencia de Camila se volvía cada vez más insoportable. Marcos intentó llenar su tiempo con trabajo, con actividades que normalmente lo habrían distraído, pero nada parecía funcionar. El sonido de su teléfono vibrando por la noche, esperando algún mensaje o llamada que nunca llegaba, se convirtió en una tortura silenciosa. La sensación de haber perdido algo irreemplazable lo perseguía sin descanso. Una mañana, se despertó con un dolor en el pecho, como si algo dentro de él hubiera quedado atrapado. Caminó por la casa, tocando los objetos que compartieron durante los años de matrimonio. El libro que ella siempre leía antes de dormir, el reloj que le había regalado en su aniversario. Todo parecía hablarle de lo que había sido y de lo que ahora ya no. Se dio cuenta de que, aunque él deseaba la libertad, la soledad le estaba enseñando una lección más profunda. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de la otra persona, sino en la capacidad de valorar lo que realmente importa. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Si quería que su relación tuviera una oportunidad, necesitaba ser honesto consigo mismo. Se trataba de aceptar su parte en el dolor, de entender que el amor, para ser auténtico, requiere compromiso, sacrificio y respeto mutuo. Era hora de enfrentarse a la verdad, y quizás, solo quizás, si se armaba de valor, podía intentar reconstruir lo que de gesto que puede hacer que incluso el día más oscuro parezca un poco más brillante. Estoy aquí para ti, Camila. Lo que necesites, le dijo Juliana, con una mirada que transmitía confianza y apoyo incondicional. Dentro de la casa, el ambiente era acogedor, lleno de pequeños detalles que reflejaban la personalidad vibrante de Juliana. Camila dejó su maleta junto a la puerta y suspiró profundamente, como si soltar ese equipaje también fuera una forma de liberar parte del peso que cargaba en el corazón. Gracias por todo, Juli. No sé cómo habría manejado esto sola, dijo con una sonrisa débil pero sincera. Los primeros días fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Camila alternaba entre momentos de introspección profunda y pequeñas distracciones que Juliana organizaba para mantener su ánimo en alto. Salir a caminar, ver películas antiguas y preparar juntas cenas sencillas se convirtieron en pequeños rituales que ayudaban a Camila a redescubrirse, poco a poco. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. La soledad en la oscuridad traía consigo los recuerdos de su vida con Marcos, pero incluso en esos momentos de tristeza, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era como si, entre las grietas de su corazón roto, comenzara a brotar una nueva fuerza, una que aún no comprendía del todo, pero que sentía creciendo con cada día que pasaba. Con el paso de los días, Camila empezó a redescubrir facetas de sí misma que había dejado atrás. Juliana, siempre observadora, le sugirió que retomara algunos de sus antiguos hobbies. ¿Recuerdas cómo amabas pintar?, dijo un día mientras acomodaban unos libros en la sala. Camila, sorprendida por el comentario,
se dio cuenta de que no había sostenido un pincel en años. Esa noche, sacó una vieja caja de materiales artísticos que había guardado en el sótano y comenzó a experimentar de nuevo. Las primeras pinceladas fueron torpes, pero cada trazo le traía una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Pintar se convirtió en una terapia, una forma de liberar emociones que no podía expresar con palabras. Sus obras, aunque simples, reflejaban la complejidad de lo que estaba viviendo. Colores intensos, formas abstractas y trazos que hablaban de dolor, pero también de esperanza. Mientras tanto, Juliana se aseguraba de que Camila no se aislara completamente. Insistió en organizar una pequeña reunión con amigos cercanos, personas que conocían a Camila desde hacía años y que siempre habían sido su red de apoyo. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó. Esa noche, entre risas y anécdotas, Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: conexión. Estaba rodeada de personas que la querían por quien era, no por el rol que desempeñaba como esposa o pareja, pero incluso en esos momentos de alegría, la ausencia de Marcos se sentía como una sombra silenciosa. Camila no podía evitar preguntarse si él también estaba reflexionando, si su tiempo a solas le estaba ayudando a entender lo que realmente quería. Aunque no lo buscaba, una pequeña parte de ella esperaba que él se diera cuenta de lo que habían perdido y tomara la iniciativa de arreglar las cosas. Una tarde, mientras organizaba unas viejas cajas en el cuarto de invitados, Camila encontró un álbum de fotografías que no recordaba haber. Al abrirlo, se encontró con imágenes de su boda, viajes inolvidables y pequeños momentos cotidianos con Marcos. Por un instante, su corazón se detuvo. Cada fotografía era un recordatorio de los buenos tiempos, de los momentos en que su amor parecía inquebrantable. Sin embargo, esta vez, Camila no se dejó llevar por la nostalgia. En lugar de hundirse en la tristeza, tomó el álbum y lo guardó en un lugar seguro. Estos recuerdos son importantes, pero no pueden definir lo que soy ahora, se dijo a sí misma. Con una convicción renovada. Era el comienzo de una transformación interna, donde aprendía a valorar su pasado sin dejar que la detuviera. Mientras tanto, Marcos también enfrentaba sus propios demonios. Las noches en la casa vacía, sin el sonido familiar de Camila moviéndose por las habitaciones, lo obligaban a enfrentarse a preguntas que había evitado durante mucho tiempo. ¿Es realmente el matrimonio el problema? ¿O soy yo?, se preguntaba, mientras miraba fijamente el techo en la oscuridad. Ese día, Camila salió a caminar por un parque cercano, disfrutando de la brisa fresca que le acariciaba el rostro. Cada paso era un símbolo de su avance personal. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices del dolor, algo en su interior había cambiado. Había comenzado a ver su tiempo de soledad no como un castigo, sino como una oportunidad para redescubrir su fortaleza y reconstruir su vida bajo sus propios términos. La casa se sentía cada vez más vacía. Marcos solía pensar que el silencio sería su aliado, que le daría la paz que tanto buscaba. Pero con Camila lejos, ese mismo silencio se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. Los días se extendían como un interminable lienzo gris, y las noches eran aún más largas. Se encontraba revisando mensajes antiguos, fotografías y pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontró algo que no esperaba. Una carta escrita por Camila años atrás. Era una nota sencilla, llena de palabras de aliento y amor incondicional. En ella, Camila había descrito cómo se sentía orgullosa de compartir su vida con él, de cómo creía en su capacidad de superar cualquier obstáculo juntos. Marcos leyó cada palabra con detenimiento, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Esa carta, que antes había considerado una muestra más de cariño, ahora se sentía como una pieza valiosa de algo que había perdido. ¿Cómo llegamos hasta?, se preguntó, mientras sus dedos rozaban el papel amarillo. Por primera vez en semanas, la culpa comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, reemplazando la confusión por una dura verdad.
Quizás sus problemas no eran culpa del matrimonio, sino de su incapacidad para enfrentarlo. Esa noche, sentado en el sofá donde había pronunciado las palabras que rompieron a Camila, Marcos dejó que los recuerdos lo inundaran. Visualizó los momentos felices, las risas compartidas y los sueños que alguna vez los unieron. Por primera vez, comenzó a dudar de su decisión y a preguntarse si había perdido algo irreemplazable por no saber valorar lo que tenía. Marcos empezó a darse cuenta de que la ausencia de Camila no solo había dejado un vacío en la casa, sino también en su corazón. Se sorprendió al notar pequeños gestos cotidianos que ahora echaba de menos. Su risa en la mañana, la manera en que arreglaba las flores del comedor, incluso el sonido de sus pasos mientras preparaba el café. Todo aquello que alguna vez consideró insignificante ahora parecía insustituible. Una tarde, mientras paseaba por el vecindario, vio una pareja mayor caminando de la mano. La escena, sencilla pero cargada de significado, lo hizo detener. Eso podría haber sido nosotros, pensó, con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Por primera vez, comprendió que el amor no siempre se trata de momentos grandiosos, sino de las pequeñas cosas que construyen un vínculo día tras día. De regreso en casa, Marcos se sentó frente a la mesa del comedor, donde solían compartir largas conversaciones sobre sus planes y sueños. Allí, con la mente llena de recuerdos, tomó una libreta y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué quería decir, pero sentía la necesidad de expresar lo que estaba experimentando. Cada palabra que escribía era como una ventana a sus emociones más profundas, aquellas que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Camila, y he estado pensando mucho en nosotros, escribió al inicio. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba llenando las páginas con confesiones y reflexión. Admitió que había sido injusto, que había permitido que su propia insatisfacción nublara el valor de lo que tenían juntos. Al terminar, cerró la libreta y la dejó sobre la mesa, con la esperanza de que algún día pudiera entregarse. Pasaron los días, y Marcos no pudo dejar de pensar en Camila. La carta que había escrito permanecía sobre la mesa, esperando el momento adecuado para ser entregada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún no estaba listo. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si sus palabras no fueran suficientes para reparar el daño causado? Mientras tanto, la ausencia de Camila se volvía cada vez más insoportable. Marcos intentó llenar su tiempo con trabajo, con actividades que normalmente lo habrían distraído, pero nada parecía funcionar. El sonido de su teléfono vibrando por la noche, esperando algún mensaje o llamada que nunca llegaba, se convirtió en una tortura silenciosa. La sensación de haber perdido algo irreemplazable lo perseguía sin descanso. Una mañana, se despertó con un dolor en el pecho, como si algo dentro de él hubiera quedado atrapado. Caminó por la casa, tocando los objetos que compartieron durante los años de matrimonio. El libro que ella siempre leía antes de dormir, el reloj que le había regalado en su aniversario. Todo parecía hablarle de lo que había sido y de lo que ahora ya no es. Se dio cuenta de que, aunque él deseaba la libertad, la soledad le estaba enseñando una lección más profunda. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de la otra persona, sino en la capacidad de valorar lo que realmente importa. El pensamiento lo golpeó con fuerza. Si quería que su relación tuviera una oportunidad, necesitaba ser honesto consigo mismo. No se trataba de encontrar excusas ni de culpar a nadie más. Se trataba de aceptar su parte en el dolor, de entender que el amor, para ser auténtico, requiere compromiso, sacrificio y respeto. Era hora de enfrentarse a la verdad, y quizás, solo quizás, si se armaba de valor, podía intentar construir. Por otro lado, Marcos, después del encuentro, se quedó en su propia reflexión. La imagen de Camila, tan segura, tan diferente de la mujer que había conocido, lo persiguió durante días. Se dio cuenta de que el tiempo y la distancia habían cambiado no solo a Camila, sino también a él. La paz que ella parecía haber encontrado no era un reflejo de la debilidad, sino de una fortaleza que él aún no comprendía completamente. Después del encuentro en el evento social, Marcos no pudo dejar de pensar en Camila.
Las palabras que ella le había dicho, tan claras y firmes, seguían resonando en su mente. Cada día que pasaba, su arrepentimiento se intensificaba, y comenzó a preguntarse si realmente había entendido el valor de lo que había perdido. No era solo la comodidad de tenerla a su lado, sino la forma en que ella lo completaba, como su presencia aportaba paz a su caos interno. Una tarde, después de muchos días de reflexión, Marcos tomó una decisión. No podía seguir con la incertidumbre de lo que había hecho. Necesitaba hablar con Camila, pedirle disculpas y ser honesto sobre sus sentimientos. Fue entonces cuando decidió escribirle una carta. No quería que sus palabras fueran apresuradas ni impulsivas, sino una expresión genuina de su arrepentimiento y su deseo de ser mejor, no solo para ella, sino para él mismo. Al sentarse frente a la mesa, con la pluma en la mano, Marcos comenzó a escribir. Camila, he pensado mucho en lo que ha pasado entre nosotros. A medida que las palabras fluían, sus emociones también lo hacían. Sabía que su declaración no era solo un intento de disculparse, sino un reconocimiento profundo de sus propios errores y de lo que significaba realmente el amor para... Me equivoqué, Camila. No te di el espacio que merecías. No supe cómo valorar lo que teníamos hasta que lo perdí. Mis inseguridades me hicieron actuar de manera egoísta. Pero ahora, al mirarte, me doy cuenta de que el amor no se trata solo de estar juntos, sino de crecer juntos. Al leer lo que había escrito, Marcos suspiró profundamente. Sabía que esta carta no resolvía todo, pero era un paso hacia la sinceridad. Lo que más deseaba ahora era que Camila pudiera ver que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a cambiar, a reconstruir lo que se había roto, si ella estaba dispuesta a darle una oportunidad. Después de escribir la carta, Marcos la guardó en un sobre, pero no la envió de inmediato. Pasaron días, y cada vez que miraba el sobre, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Realmente Camila estaría dispuesta a escuchar lo que tenía que decir? ¿Y si ya era demasiado tarde para reconquistar su confianza? Estos pensamientos lo atormentaban mientras se preparaba para dar el siguiente. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Tomó la carta, salió de su casa y se dirigió a la dirección de Juliana, la hermana de Camila. No sabía si ella estaba allí, pero al menos quería entregar la carta en persona. Marcos llegó con el corazón en la garganta, decidido, pero consciente de que este era un momento crucial. Si Camila lo rechazaba, tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Cuando Juliana lo recibió en la puerta, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. Marcos, sintiendo una ligera incomodidad, le explicó rápidamente que había escrito algo para Camila. Una carta que, en su opinión, necesitaba. Espero que la acepte, dijo, con un tono vulnerable que pocas veces había mostrado. Juliana, que siempre había apoyado a su hermana, miró la carta con cautela. Voy a dársela, dijo con una leve sonrisa. Pero debes entender que lo que Camila haga con esto es decisión de ella. Marcos asintió, comprendiendo que ya no podía controlar lo que sucedía. Su única esperanza era que Camila pudiera ver el cambio que estaba dispuesto a hacer, aunque fuera un paso pequeño. Esa misma noche, mientras Marcos esperaba en su casa, Camila recibió la carta. La primera reacción que tuvo fue de sorpresa. No esperaba que él fuera a escribir algo tan sincero, tan lleno de vulnerabilidad. Al principio, dudó, pero algo en su interior la impulsó a abrirla. Mientras leía cada palabra, una sensación de calma la invadió, seguida de una oleada de emociones contradictorias. El dolor de lo perdido estaba presente, pero también había algo nuevo, una chispa de esperanza, una posibilidad de sanación. Camila terminó de leer la carta en silencio, con el corazón acelerado. Las palabras de Marcos, tan sinceras y llenas de arrepentimiento, tocaban una parte de ella que aún quedaba abierta al dolor y la esperanza. No era fácil olvidar todo lo que había vivido, todas las heridas que el tiempo había causado, pero la carta de Marcos la hacía cuestionarse si, tal vez, existía una oportunidad para la reconciliación, aunque fuera en un nivel más profundo y consciente. Después de unos momentos de reflexión,
Camila dejó la carta sobre la mesa y salió a caminar por el jardín. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había leído, para comprender si estaba dispuesta a aceptar lo que Marcos le estaba ofreciendo. Sabía que el perdón no era algo que pudiera darse de inmediato, pero también entendía que, si alguna vez quería sanar por completo, debía estar dispuesta a abrir su corazón de nuevo. Mientras caminaba, las emociones que había mantenido en su interior durante tanto tiempo comenzaron a aflorar. En su mente volvieron a aparecer los recuerdos del pasado, las razones que la habían llevado a tomar la decisión de separar. Pero por otro lado, había algo en la carta que la hacía sentir que Marcos, aunque tarde, estaba dispuesto a hacer un esfuerzo real. ¿Era eso suficiente? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que no quería seguir adelante con la sensación de que no había intentado darle una última oportunidad al amor que alguna vez compartió. A la mañana siguiente, Camila decidió escribir una respuesta. No iba a ser una respuesta definitiva, no aún. En su carta, compartió su sentir. He leído tus palabras, Marcos, y me han tocado más de lo que esperabas, pero hay algo que debes entender. El amor no se puede volver a forjar solo con palabras, se construye con acciones, con el tiempo. Después de recibir la respuesta de Camila, Marcos no podía evitar sentir un leve alivio, pero también un gran temor. Las palabras de Camila fueron claras. El camino hacia la reconciliación no sería fácil, ni inmediato. Había una chispa de esperanza, pero estaba rodeada de condiciones y de la necesidad de mostrar cambios reales. Era un desafío que Marcos estaba dispuesto a enfrentar. Sabía que no podía esperar que todo volviera a ser como antes, pero al menos tenía la oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores. Finalmente, se concretó el encuentro. Camila aceptó hablar con él, pero a sus propios términos. Se reunieron en un café tranquilo, un lugar neutral donde podrían hablar sin las tensiones del hogar o de las viejas costumbres. Cuando Marcos la vio llegar, su corazón dio un vuelco. Camila estaba serena, pero había algo en su mirada que le hacía saber que este sería el momento más importante de sus vidas. Gracias por venir, dijo Marcos, con un tono de gratitud que no había mostrado antes. Camila simplemente asintió y se sentó frente a él, sin prisa, sin ninguna expectativa. Sabía que este encuentro no se trataba de revivir el pasado, sino de crear un futuro, aunque incierto. Quiero comenzar diciéndote que no espero que todo esté bien de inmediato, comenzó Camila, mirando directamente a sus ojos. Lo que hiciste me dolió profundamente, pero también entiendo que todos cometemos errores. Lo que quiero saber ahora es si, realmente, estás dispuesto a trabajar en ti mismo, a cambiar por ti, y no solo. Marcos, con el rostro serio pero decidido, respondió: Camila, he reflexionado mucho. No soy la misma persona que era cuando tomé esa decisión. Te fallé. Y eso es algo que me pesa todos los días. Pero, si me das una oportunidad, quiero demostrarte que puedo ser mejor. No solo para ti, sino para nosotros. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Ambos sabían que este no era un momento de promesas vacías, sino de una verdadera conversación sobre lo que podría ser un nuevo comienzo. A medida que la conversación avanzaba, las palabras de Marcos parecían calar hondo en el corazón de Camila, no porque fueran perfectas, sino porque eran honestas, llenas de la vulnerabilidad que siempre había temido mostrar. Había algo en él que ella aún reconocía, algo de la persona que había amado en el pasado, pero también algo nuevo, algo que había surgido de la reflexión y el arrepentimiento. ¿Qué esperas de?, preguntó Camila sin rodeos, pero con una calma que dejaba claro que no estaba buscando respuestas fáciles. Quiero saber si realmente puedes hacer el trabajo necesario para sanar lo que hemos roto. Su mirada era firme, pero no cruel. Sabía que este momento era decisivo, y quería entender si Marcos estaba dispuesto a ir más allá de las palabras. Marcos respiró profundamente, como si todo el peso de la conversación hubiera llegado a un punto crítico. Lo único que puedo prometerte es que estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, dijo con convicción. Sé que no puedes volver a confiar en mí de inmediato, pero quiero demostrarte con el tiempo que soy capaz de ser el compañero que merezco. Camila lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto.
Sabía que no podía dar su confianza a la ligera, pero había algo en la sinceridad de Marcos que la hacía considerar la posibilidad de reconstruir lo que una vez. La verdad era que, a pesar de todo, todavía sentía algo por él. Pero ese algo ya no era suficiente para justificar la vuelta al pasado. Ella también necesitaba algo más, algo nuevo, y el crecimiento individual. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente, con una mezcla de resolución y suavidad. No quiero promesas que no puedan cumplirse, pero si realmente quieres cambiar, si estás dispuesto a hacer el trabajo, entonces veremos qué pasa. Marcos asintió, comprendiendo que este era el comienzo de algo nuevo, pero que no sería fácil. Tal vez, después de todo, no todo estaba perdido. El tiempo parecía haberse estirado mientras ambos se quedaban en silencio, procesando lo que acababan de compartir. Camila no estaba lista para tomar una decisión inmediata, pero había algo en la manera en que Marcos había hablado, en su disposición a cambiar, que la hizo reconsiderar. El camino hacia la reconstrucción sería largo y lleno de incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, Camila sentía que su corazón podía abrirse de nuevo, no a la esperanza ciega del pasado, sino a la posibilidad de un futuro que ambos pudieran construir, con honestidad y esfuerzo. Lo que más me dolió no fue que me dijeras que ya no me amabas, dijo Camila después de un rato, sino que al final parecías tan perdido en tus propios problemas que dejaste de ver lo que estábamos construyendo juntos. Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Era importante que ambos reconocieran lo que se había perdido y lo que quedaba por reconstruir. Marcos la miró, asintiendo lentamente. Lo sé, Camila. Estaba ciego por mis propios miedos. Nunca entendí lo que significaba realmente amar hasta que te vi irte. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo posible por enmendar mis errores. Ambos sabían que, al final, lo que se necesitaba no era solo el deseo de reconciliación, sino la disposición de trabajar por ella, día tras día. No sería un camino fácil, pero por primera vez, ambos parecían estar dispuestos a caminarlo. La promesa de cambiar no era solo de Marcos, sino de ambos, de aprender a ser mejores por sí mismos y por la relación que querían reconstruir. Tomaré esto un día a la vez, dijo Camila, levantándose de la mesa con una sensación de alivio. Y espero que, si realmente quieres que esto funcione, también estés dispuesto a ser paciente. No hay atajos para la confianza, Marcos. Marcos asintió con una ligera sonrisa. Lo sé, y estoy listo para recorrer este camino. A medida que ambos se despedían, había algo en el aire que, aunque incierto, traía consigo una sensación de renovación. No sabían lo que el futuro les depararía, pero por primera vez, ambos sentían que, juntos o separados, tendrían la oportunidad de ser más completos, más humanos, y tal vez, solo tal vez, encontrar un nuevo comienzo. Después de meses de trabajo, de conversaciones difíciles y de pequeños avances, Camila y Marcos finalmente comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo. La reconciliación no fue un proceso lineal, ni rápido. Hubo altibajos, momentos de incertidumbre, pero también de esperanza y crecimiento. Cada día les ofrecía una nueva oportunidad para reconstruir la confianza que había sido perdida. Y ambos se dieron cuenta de que el amor no se trataba solo de estar juntos en los momentos felices, sino también de enfrentarse juntos a los momentos difíciles. Camila había comenzado a sentirse más fuerte que nunca. Su vida no dependía de Marcos, pero estaba dispuesta a abrirle espacio en su mundo, siempre y cuando él estuviera dispuesto a caminar a su lado con el mismo compromiso que ella. Marcos, por su parte, había aprendido a valorar lo que antes había dado por sentado. Ya no veía a Camila como un refugio, sino como una compañera, alguien con quien compartir el viaje de la vida, no alguien de quien depender para sentirse completo. A lo largo de esos meses, se dieron cuenta de que su relación no necesitaba ser una repetición del pasado. Podían crear algo nuevo, algo que estuviera basado en el respeto mutuo,
la independencia y el amor verdadero. La transformación que ambos habían experimentado no solo les había cambiado a ellos, sino también la dinámica entre ellos. El amor no era una promesa vacía, sino un compromiso diario, uno que requería trabajo. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Marcos tomó la mano de Camila. No había palabras necesarias, solo un gesto que decía todo lo que ambos necesitaban decir. Era un recordatorio de que, aunque el pasado no podría cambiarse, lo que estaban construyendo ahora tenía el poder de transformar todo lo que venía. La reconciliación era un proceso continuo, pero lo importante era que ambos se sentían renovados, no solo como pareja, sino como individuos. A medida que pasaban los meses, el compromiso de ambos con la reconstrucción de su relación se hacía cada vez más evidente. Aunque al principio Camila había sido cautelosa, ahora se sentía más segura de la dirección en que iba. Marcos, por su parte, había comenzado a demostrar con acciones lo que había prometido, que estaba dispuesto a cambiar. Ya no había promesas vacías, solo esfuerzos tangibles y sinceros. Una tarde, mientras se sentaban juntos en su antigua sala de estar, Camila miró a Marcos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una tranquilidad que ya no dependía de su relación. «Me siento feliz», dijo, sin necesidad de adornar sus palabras. «No porque todo sea perfecto, sino porque estoy en paz conmigo mismo y he aprendido a darme espacio, a darme el valor que antes no me da». Marcos la miró con una mezcla de orgullo y amor renovado. Había aprendido tanto de ella en ese tiempo. «Te admiro», dijo, «por todo lo que has hecho por ti misma, por cómo has crecido, no solo como mi compañera, sino como la persona que siempre fuiste y que a veces olvidé». Ambos sabían que aún quedaba trabajo por hacer. No iban a regresar a lo que eran antes, pero eso no significaba que no pudieran crear algo mejor. Este nuevo capítulo en sus vidas no se trataba solo de su relación, sino de su crecimiento personal y como pareja. Era un proceso continuo, pero uno que ambos estaban dispuestos a abrazar con amor y a medida que pasaba el tiempo, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar. Ya no se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de aprender de ello y de usar esas lecciones para construir una base más sólida. La relación de Marcos y Camila estaba lejos de ser perfecta, pero era genuina, basada en un respeto profundo y en un amor que se había transformado. Finalmente, después de meses de esfuerzo, ambos sentían que había un entendimiento profundo entre ellos. Camila había aprendido a confiar de nuevo, pero de una manera diferente, más madura. Marcos había demostrado que sus promesas no eran vacías, que su amor había evolucionado y que, con el tiempo, había aprendido a valorar lo que realmente importa. Un día, decidieron renovar sus votos. No era una ceremonia grandiosa, ni un gesto teatral. Era algo simple, íntimo, lleno de significado. En un pequeño rincón de su jardín, rodeados de amigos cercanos, se miraron a los ojos y se prometieron que seguirían creciendo, que nunca más dejarían que la distancia emocional se interpusiera entre ellos. Lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido, nos ha hecho más fuertes, dijo Marcos, con una mirada llena de sinceridad. No sé qué nos deparará el futuro, pero prometo estar a tu lado en cada paso del camino. Camila sonrió, esta vez con una serenidad que reflejaba todo el viaje que había recorrido. Prometo seguir amándote, pero también prometo nunca perderme en el proceso. Te amo, y eso es lo que hace que todo lo demás tenga sentido. Al final, lo que ambos comprendieron es que el amor no es algo que se pueda dar por sentado. El amor requiere esfuerzo, paciencia y, sobre todo, el compromiso de crecer juntos, no solo como pareja, sino como individuo. Con el tiempo, este amor renovado se convirtió en el fundamento de un nuevo comienzo, uno lleno de promesas de seguir aprendiendo, perdonando y, sobre todo, amando.